Buen día, familia. Bienvenidos a El Conductor Inteligente, un programa para educar en prevención y hoy un programa especial porque estamos en este magnífico día desde Cardales 4x4 para realizar la prueba del Jeep Wrangler, un vehículo fuera de ruta y también especial porque hemos invitado a dos personas que participaron de nuestros talleres. Los invito a pasar, a Eduardo y a Diego, con quienes vamos a trabajar junto con sus vehículos. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenidos. Vamos a trabajar con los tres vehículos para establecer las comparativas en el desempeño de cada uno de ellos. Si les parece, vamos con los avances, por favor. Bueno, hoy vinimos un poco mejor preparados que en otras oportunidades con esta camioneta Jeep Wrangler Sport, que tiene características especiales que facilitan su desempeño en el manejo fuera de ruta, como nosotros podemos ver. Tiene un motor V6 muy potente, con más de 300 Nm de torque, es decir, una gran fuerza para desempeñarse, y además neumáticos, esto es muy importante, neumáticos en llantas 17 con una característica que, si bien no es para fuera de ruta total ni para camino en roca, sí se desempeña bastante bien en barro y fundamentalmente bien en ruta. Por eso yo calculo debe ser un neumático 70-30, es decir, 70% para ruta y 30% para desempeño fuera de ruta. Pero de todas maneras, creo que vamos a poder entretenernos, divertirnos y ver cuáles son las capacidades de esta camioneta. Bueno, ya al ascender podemos notar una altura superior a las camionetas convencionales 4x4 y un aspecto importante a tener en cuenta es que tiene una jaula de protección al vuelco. Y esto es debido a que el centro de gravedad en este tipo de vehículos está muy elevado y la trocha es angosta, es decir, vuelcan con suma facilidad. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Vamos a iniciar el trabajo de hoy haciendo un recorrido simple. Recuerden siempre que hay que empezar de la condición más simple hacia la más compleja y en lo posible facilitada. Un aspecto importante a tener en cuenta es la altura del asiento, que cuando vamos a hacer trabajo fuera de ruta tiene que permitir visualizar cerca del vehículo, mientras que cuando manejamos en ruta necesitamos mirar lejos. Primero tiramos la palanca hacia atrás, con lo cual conectamos la doble tracción, y luego, girando la palanca hacia la derecha y hacia atrás, conectamos la baja, con lo que conseguimos una gran capacidad de tracción, mucha fuerza en la rueda. El equivalente en la primera alta es la tercera baja. Entonces, cuando es una condición simple de ruta, generalmente se arranca en tercera, como lo estamos haciendo en estos momentos. Como el piso está firme, si bien hay muchos desniveles, no tenemos dificultades para circular en tercera baja. La altura del vehículo que impide que toque en la parte inferior, la parte mecánica. Muy buen radio de giro. Vamos a encarar una subida y para esto voy a colocar la primera baja, es decir, la marcha que más fuerza tiene de todas. Con esto nosotros conseguimos tener el motor en torque y que la velocidad sea baja. No apretar el embrague, siempre tener trabajando el motor. Como vemos, pese a la dificultad del camino, el desempeño es muy simple.
Bueno, hemos hecho la última parte del recorrido en primera baja. Cuando nosotros nos encontramos en una situación de estas características, esta hondonada que vemos acá, es muy importante encararla en línea recta en lo posible, teniendo en cuenta que la camioneta no quede colgada y que en la salida el paragolpe no me toque, ya que si nosotros entramos en posición inclinada, si bien es 42 grados el ángulo de inclinación, corremos el riesgo que la camioneta se nos ponga de costado. Y otro aspecto a tener en cuenta es la capacidad de adherencia que tiene el terreno, que en este caso, como estamos sobre tierra seca, tenemos buen nivel de adherencia. Y bueno, estamos con Diego Aval, que es una de las personas que hizo el taller de 4x4, pero que además ha probado la Wrangler y queríamos conocer la opinión de él del comportamiento del vehículo. ¿Qué te pareció la Wrangler? Me encantó, es un vehículo evidentemente para fuera del camino. La fuerza que tiene es increíble, prácticamente no hay que acelerar, Claro. Hay que acelerar para terminar de subir y enseguida retenerlo porque se va. Increíble, me encantó. ¿Tu opinión del taller? Espectacular también, muy técnico, o sea, le dio una explicación técnica de lo que tal vez ya sabíamos. Aprendimos muchísimas cosas nuevas y las que ya sabíamos entendimos el porqué. Bueno, y ahora estamos con otra de las personas que también participó del taller. Se trata de Eduardo Azariu. ¿Qué te pareció el Jeep? El Jeep me pareció bueno porque tiene una relación de caja en baja que es buena para andar fuera de ruta. ¿Qué te ha parecido el taller que hicimos de capacitación? El taller buenísimo. La ventaja que tiene esto, bueno, fundamentalmente que da seguridad, la parte práctica es fundamental. Entonces, al poder practicar en el curso, asimila más los contenidos, ¿no? Gracias, Eduardo. Y esa es precisamente la intención del curso, que puedan identificar los límites personales y los límites del vehículo. Trabajar con seguridad, no vendemos adrenalina, sino un taller donde usted puede aprender a manejar seguro 4x4 acá en el circuito de Cardales.
características que tenemos los conductores en la Argentina y sobre todo en Buenos Aires es la excesiva proximidad con el vehículo que nos antecede. Siempre es conveniente ver por delante, no pegarse al vehículo de adelante y mantener una visión de 4 o 5 autos por delante, como forma de anticiparse, ¿no?, a la maniobra. Hay muchos que creen que por el hecho de circular a distancia vamos a ser agredidos al estar manejando. Y esto no es así. Lo más importante es mantener una velocidad similar a la del resto y un punto de observación que sea 2 o 3 autos por delante del que llevamos inmediatamente. Es decir, nosotros no vamos a frenar únicamente por el vehículo que va acá adelante inmediatamente, sino que lo estamos haciendo por aquel que va mucho más adelante. El patriarca de los conductores solía decir que aquel que mejor maneja es el que menos frena y que cuando frena no se nota que lo hace. Algunas drogas de abuso y sus efectos en la conducción. Cannabis. Altera la percepción del entorno, del tiempo y del espacio. Es más difícil concentrarse. Las distracciones al volante son mayores. Aumenta el tiempo de reacción. Somnolencia. Cocaína. Comportamiento competitivo o incluso agresivo. Sobrevaloración de nuestras capacidades. Se asumen mayores niveles de riesgo. Conducción más peligrosa. Se cometen más infracciones. Alteración de la percepción del entorno del tráfico. La capacidad de concentración disminuye, es mucho más fácil distraerse. El riesgo de accidente al consumirla con alcohol es mayor que al consumir las sustancias por separado. Éxtasis. Provoca ilusiones ópticas. Se experimenta mayor sensibilidad a la luz, lo que aumenta las posibilidades de sufrir un deslumbramiento. Baja concentración y se pueden sufrir episodios de depresión y ansiedad. Agotamiento físico y mental una vez que los síntomas desaparecen. Se reviven los efectos de la droga varias horas después de que ésta hubiera dejado de producirlos. Flashbacks. LSD. Distorsión en la percepción e incluso alucinaciones. Alteraciones emocionales e incluso pánico durante la conducción. Flashbacks al volante. Anfetaminas. Comportamiento impaciente e impulsivo que nos hace cometer más errores. Comportamiento violento. Sobrevaloración de nuestras capacidades. Se asumen mayores niveles de riesgo. Pueden aparecer movimientos repetitivos y estereotipados que limiten la movilidad. Disminuye la sensación de fatiga y se retrasa la aparición del sueño, pudiendo presentarse una irresistible necesidad de dormir, efecto rebote.
Hoy vamos a explicar el significado del torque o par motor, que en realidad ambos son la misma cosa. Cada vez que nosotros aplicamos una fuerza sobre una palanca y provocamos un giro, el resultado es el torque. Así ocurre cuando apretamos una tuerca o cuando haces fuerza en el pedal de la bici. Para el caso del motor, el torque se produce cuando la explosión de la mezcla ejerce fuerza sobre el pistón y esta fuerza, multiplicado por el brazo de distancia del codo del cigüeñal, es la que produce el resultante valor de torque. En una posición cercana a los 90 grados entre la biela y el cigüeñal es donde se produce el valor máximo de torque. En esta situación y a una determinada velocidad, la mezcla se combustiona completamente, con lo cual se consigue la máxima eficiencia, o sea, el valor máximo de torque con el mínimo consumo. En este gráfico podemos observar la curva de torque en color amarillo y tenemos que diferenciar 4 zonas. Cuando la curva es ascendente es porque el motor va acelerando hasta que llega a un valor máximo. Fíjense ustedes que coincide con el mínimo consumo y finalmente la curva comienza a decrecer donde hay una caída en la potencia y el motor es inútil. La curva refleja la capacidad de aceleración del vehículo. Consecuentemente, en el máximo valor de torque es donde más rápidamente acelera el motor. La hemos relacionado más abajo con un cuentavueltas y vemos que el máximo valor de torque se encuentra entre las 2500 y las 3600 revoluciones por minuto. Cuando nosotros vamos a producir un adelantamiento, para el caso de este motor, debemos ubicarnos con un cambio que nos ubique en las 2500 revoluciones por minuto y al llegar a las 3600 revoluciones debo entonces pasar al cambio siguiente. Esta zona se denomina rango útil del par motor. Para el caso del rebaje debo colocarlo de modo de caer en las 3600 vueltas para usar la zona de torque como máxima desaceleración. La zona decreciente de la curva es utilizada para condiciones adversas de baja adherencia como hielo, barro o nieve para evitar el patinamiento y la derivación del torque hacia una de las ruedas. No es conveniente usar un cambio alto a bajo régimen de revoluciones debido a que el motor no combustiona bien y produce carbón en bujías o inyectores y en la tapa de cilindros en general. Cada valor instantáneo del torque multiplicado por el número de revoluciones por minuto resulta en la potencia del motor. Debemos relacionar el torque con la capacidad de aceleración y la potencia con la velocidad máxima. ¿Qué le parece si repasamos algo sobre normativa? En esta imagen, ¿cuál es el significado del color amarillo en la línea demarcatoria central? Efectivamente, significa circulación con doble sentido. La pregunta en la trivia tiene una pequeña trampa, que consulta sobre el significado del color amarillo. Y el significado del color es doble sentido de circulación, mientras que la línea continua significa prohibido sobrepasar.
Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya resultado de utilidad y entretenido. Nos despedimos junto con Ricardo, el dueño de Cardales, que es el circuito donde realizamos los cursos, donde para inscribirse pueden escribir a info@cardales4x4.com.ar, ¿está bien? ¿Ok? O pueden visitar, por supuesto, la página. Y si no, escribirnos a nosotros a info@elconductorinteligente.com, por supuesto siempre recordando que el conductor inteligente es aquel que aprende durante toda su vida. Hasta la próxima semana. Chao.